Facundo Ponce de León es doctor en Filosofía por la Universidad Carlos III de Madrid. En 2001 obtiene su licenciatura en Filosofía y en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República de nuestro país. Trabaja luego como periodista en prensa escrita en El Observador, en El País, en Freeway y en Montevideo.com, y también para la televisión con aquel recordado ciclo Vidas, ¿no?, de Contenidos TV y Tele12. Paralelamente enseña en la Universidad Católica, de la cual es miembro desde el año 2001, y actualmente coordina la cátedra de Antropología. Fue consultor en comunicación en Improfit, percusionista, graba el disco ¿Y qué dirán?, con el grupo Curupá y compañía, autor del libro Daniele Finzi Pasca, Teatro de la Caricia, publicado en español y en francés. Es además investigador de la compañía Finzi Pasca y en 2011 funda junto a Juan Ponce de León Mueca Films. Entonces ahora la conferencia Medios de Comunicación y Educación, formarse en un mundo deformado. Gracias, Facu. Gracias, Esteban, por la presentación. Gracias a CIPES por la invitación. Felicitaciones además por la foto del póster, que lo tenía enfrente mientras escuchaba las cosas interesantes del deporte, y es excelente la fotografía que está ahí. También el eslogan de CIPES. Y gracias a todos por estar acá y gracias a los con los que voy a compartir la mesa. Voy a tratar de hacer una conferencia un poco más breve de lo previsto. La voy a dividir en tres partes. La primera, voy a hablar de televisión en particular y no de medios de comunicación en general, porque medio de comunicación podría ser prensa, podría ser internet, podría ser radio. Es decir, dentro de la cuestión de la educación me voy a concentrar básicamente en hablar algunas palabras de lo que creo que es la formación. Y tercero, una reflexión, y quizás haya un par de anécdotas personales de mi experiencia, sea en lo docente, sea en lo periodístico televisivo. Para la primera parte, para hablar de televisión, voy a tratar de resumir un artículo que yo leí hace pocos años y me pareció fascinante, de Umberto Eco, que se llama La transparencia perdida. Es un artículo de 1983, o sea que es un artículo viejo. Pero ahí él dice, tiene como unas intuiciones de lo que terminó pasando con la evolución de la televisión. Umberto Eco es un pensador italiano, semiólogo, literario. Dice en este artículo del 83 que hay dos fases claramente en la historia de la televisión. La primera, desde el inicio hasta fines de la década del 70, mediados de la década del 70, él la llama la paleotelevisión. Rápidamente, la televisión empieza después de la década del 50. En Uruguay, la primer señal televisiva es del 7 de diciembre de 1956, Saeta, Canal 10. 6 meses antes, en España, es la primer señal de televisión española, lo organizaba Franco. Había 600 televisores en toda España en 1956. 600, hay 40 millones de habitantes. Hoy debe haber más o menos 40 millones de televisores. 56 a mediados del 70. Esta es la primera fase de la televisión en el mundo, y Umberto Eco la llama la paleotelevisión, paleo por antigua. ¿Qué es esta televisión? Una ventana al mundo. La televisión se encarga de representar una cosa que es exterior a ella misma, que es el mundo. Y Umberto Eco cuenta la primer boda real que se tuvo la primera actividad real que se tuvo que filmar en Inglaterra, y muestra cómo la televisión en realidad ponía las cámaras donde podía, porque el desfile real era externo a la televisión. La televisión, primera época, paleotelevisión, se encarga de representar ese evento, que es esta actividad real de la realeza británica. A fines del 60, inicios del 70, comienza la segunda fase en la historia de la televisión, que es una fase fundamental, porque la televisión deja de ser ventana al mundo y pasa a representarse a ella misma. Y este cambio, que
puede parecer un juego de palabras, puede ser un análisis teórico, tiene consecuencias fundamentales para la sociedad y para la educación en particular, porque la televisión se empieza a despreocupar de ese mundo, se empieza a despreocupar por la representación y empieza a preocuparse por ella misma, empieza a autorreferenciarse. Y el mundo empieza a preocuparse por cómo viene referido por la propia televisión. Y acá ECO cuenta cómo con la neotelevisión vuelve a hablar de un evento real, pero a diferencia del primero, donde la televisión era ventana al mundo, en este segundo, la realeza británica se junta con la BBC y planifica todo el desfile en función de la televisión. La televisión ya no representaba el desfile, sino que ahora la televisión de alguna manera era el desfile mismo, y hace el ejemplo del tema de la bosta de los caballos. Ustedes saben que los ingleses en los caballos tienen mucha importancia en los desfiles. En el primero nadie prestó atención a esto, las cámaras se ponían, y en el segundo tenían que tratar todos que las tomas fuesen arriba de la cola del caballo para que no pasara lo que muchas veces pasa en los desfiles, que es que los caballos hacen sus necesidades sin pedir permiso a nadie. Y él usa este elemento para el cambio de la paleotelevisión a la neotelevisión. La neotelevisión es lo que otro pensador, en este caso francés, Guy Debord, en la Sociedad del Espectáculo, habla de la hiperrealidad. El espectáculo, la realidad empieza como a hincharse, el mundo empieza a deformarse, el mundo deja de ser un lugar que hay que representar a través de los medios y pasa a ser un lugar espectacularizado, donde todo empieza a estar de alguna manera representado doblemente. Esto ni que hablar que tiene un impulso posterior con la invención de Internet y las redes sociales, con todo lo que tiene que ver con las pantallas. Ya no se habla de televisión, se habla de pantallas. Puede ser la pantalla del televisor, la pantalla del dispositivo móvil, la pantalla de la tablet, de lo que sea. Todo empieza de alguna manera a duplicarse. Se pierde la noción de realidad y se pierde la noción de representación. Ya no hay más representación. Esta pérdida de representación, esta televisión que habla de sí misma, por este lado del mundo, probablemente la primera experiencia hayan sido los sketches de Olmedo, donde la escenografía se empieza a romper cuando empujaba al hombre y se empieza a caer, se empieza como a mostrar el artificio de la televisión. Sigue con la primera etapa de Tinelli cuando empieza a mostrar lo que está detrás de cámara, agarra la cámara del camarógrafo y lo filma el camarógrafo y uno ve todo el estudio. Este tipo de cosas, de alguna manera, esta televisión que empieza a hablar de sí misma, acá esto empieza a ocurrir a fines de los 80, a fines de los 80, tiene una consecuencia que hoy de alguna manera está como completamente hinchada, es lo que se llama la post-televisión, y es la autorreferencialidad constante, es decir, una televisión que habla todo el tiempo de sí misma. Cuando habla todo el tiempo de sí misma, hay pérdida del referente. Ya no hay representación, es un puro mostrar. Solo la tele muestra, muestra, muestra. Se pierde la distancia, no hay una distancia de un mundo por un lado y de una representación por otro, sino hay el puro mostrar. Es lo que se llama la hiperrealidad, de vuelta con esta cosa de las pantallas. Esto tiene algunas consecuencias. La primera es que la televisión crea personajes que solo funcionan dentro de la televisión misma. Crea ídolos que son solo ídolos al interno de la televisión. Crea famosos que solo son famosos al interno de la televisión. Esto no pasaba en la época de la paleotelevisión. Estas categorías teóricas, hago una mínima aclaración, si bien tienen una cronología, después están todas superpuestas. En el día de hoy hay elementos de paleotelevisión, de neotelevisión y de posttelevisión. Tuve la suerte de vivir unos años en Madrid y me acuerdo que después del almuerzo había un programa de farándula, pero digamos de la paleotelevisión era la realeza, los jugadores de fútbol, gente digamos de la aristocracia española que tenían como un rol por fuera de la televisión. Inmediatamente después empezaba un segundo programa, también de lo que se llama en España el cotilleo, que es la farándula, pero de los ídolos inventados por los propios medios, el que había ganado el reality, el que estaba por postularse a una cosa al interno de la televisión. Esta cuestión, digamos, de la televisión creando ella misma realidad, despreocupada por representar algo externo, sino por el puro mostrar, trajo justamente la pérdida del referente.
trajo, digamos, de alguna manera, el aumento de la idea de entretenimiento y la disminución de la idea de información que queda en los recintos de los noticieros. Es ese espacio que ahí se informa. En lo demás hay que hablar de sí mismo. Miren la programación de la televisión nacional y regional y gran parte de ella es toda autorreferencial. Se ven en los programas de la mañana, lo de ayer de noche, está todo el tiempo hablando de sí misma, está todo el tiempo autorrepresentándose, salvo en esa hora del noticiero central y en los pequeños momentos que tiene flashes informativos. Que también ahí hay una representación de un mundo bastante mediada, se calcula, ahora capaz que Fernando lo puede decir cómo es en Uruguay, en España se calcula que llegan a un noticiero 1000 noticias por día y se proyectan, o sea, se cuentan a la audiencia no más de 20. O sea que se están dejando 980 cosas que se podrían contar, que se podrían representar afuera. Los elementos que hacen que se muestren unas cosas y otras es toda una discusión ética en la que no voy a entrar. Cuando empezamos a pensar en el proyecto de Vidas, había una consigna muy clara y era un programa de paleo televisión. Es decir, ni de neotelevisión ni de post-televisión. Paleo televisión por una consigna que para mí es fundamental y es la que puede tejer un vínculo con algo vinculado a la formación y es, hay un referente, hay algo afuera, que es el mundo, que es la persona a la cual vamos a entrevistar, que está por fuera del medio de la televisión. Es decir, paleo televisión por el intento práctico en cada programa de mostrar que la persona esa que se estaba entrevistando es ajena al medio de la televisión y que tiene una vida que está por fuera de lo que podamos llegar a mostrar en esos 45 minutos que duraba el programa. Inclusive 45 minutos era muchísimo para los tiempos que tenía la televisión, que constantemente, sobre todo durante el primer año, insistían en tratar de contar 2 o 3 vidas por cada programa. Y nosotros, desde el equipo de contenidos, y yo básicamente de la conducción, insistía en la cuestión de mantener una sola vida, 45 minutos contando esa vida. Y contándola desde la paleo televisión, volviendo a introducir la idea de que hay una referencia, hay algo por representar, tratando de dividir estos dos niveles. Por un lado, los medios que reproducen, la televisión, y por otro lado, el mundo, la persona que no pueden pegarse, porque si se pegan, creo que se genera un problema de chatura. Se quedan como esta juntada de niveles, inclusive esta idea de participación del televidente, que también viene con la neotelevisión, que puede llamar, mandar mensajes y estar como haciendo él el programa, desde nuestro punto de vista no era interesante, no era un buen camino. Tuvimos algunos dilemas éticos, sobre todo porque la neotelevisión y la posttelevisión introducen un concepto teórico, pero que creo que cuando lo diga van a enseguida a ver ejemplos, que se llama la extimidad. Lo hace Dominique Mel, una francesa también. Dice, con esta idea de la televisión de estar todo el tiempo autorreferenciándose y buscando como el invisible, ya lo que no se puede representar, todo eso que hay invisible, lo que hay adentro de los famosos, lo que hay adentro del político, esa cosa oculta, aparece la idea de extimidad, que son intimidades explícitas, por eso lo de extimidad. Es como que todo el mundo necesita estar sacando la intimidad para afuera en televisión y entonces contar por qué se separó, por qué se peleó con el vecino, por qué se cambió de canal de televisión y toda esta cosa, esta idea de la extimidad generó al interno de nosotros como productores periodísticos de un programa de televisión en horario central, la idea de qué hacer con la intimidad. Y es un debate que yo hasta el día de hoy, mirando algunos programas, continúo a decirme hasta qué punto mantuvimos bien este límite entre respetar una intimidad y mostrarla televisivamente, porque desde el momento que hay una cámara dentro de un cuarto de una persona, la intimidad está ya completamente corrompida, por decirlo así. ¿Cómo mantener una idea de intimidad desde el momento que hay una cámara encendida en REC? Bueno, la respuesta nuestra, lo que tratamos de hacer sobre todo en los 79 programas de vidas de gente anónima, es por esta cuestión de mantener el referente, por la idea de que la persona como tal va a ser siempre inaccesible en su totalidad a nosotros a través de la entrevista, a través de lo que yo pregunte, a través de lo que filme la cámara. Digamos que es esta idea de respeto por la persona más allá del medio, lo que hizo
o lo que intentó hacer vidas con el respeto de meterse en las intimidades de las personas, porque nos metíamos en su casa, en su cuarto, en su rutina diaria. Voy al segundo punto, salto porque voy a volver sobre todo con esta cuestión de la televisión, de mostrar la intimidad, lo invisible, pero voy al segundo punto que tiene que ver con la cuestión de la formación dentro de la cuestión de la educación. Yo sé que en educación, creo que Bay se lo decía, no es lo mismo hablar de formación que de educación, de socialización. Y a mí la palabra que más me interesa de esto es la cuestión de la formación, porque muchas veces se malentiende. ¿Qué es ser una persona formada? ¿Qué es formarse en algo? Y yo creo que la respuesta a esto no es el adiestramiento de herramientas para cumplir un rol, no es una educación técnica de medios y fines para aprender a tallar la madera, a arreglar un motor o a programar un software, sino que es la introducción de una nueva dimensión temporal. Es manejar cómo hay otro tiempo más allá del tiempo cronológico. Manejar no es quizás el verbo justo, es introducir esta idea de que hay un significado del tiempo que no está cronometrado. Todos tuvimos la experiencia de estar en una clase o en una conferencia que se nos hizo eterna y en otra que pasó rápido, una clase, y las dos duraron 40 minutos, 50 minutos. La formación, más allá de que después hay todo un tiempo cronológico, ¿no? El año está dividido en semestres, el semestre está dividido en meses, en semanas, en horas, hay 8 horas de clase, hay que dar el programa del curso, todos los que hemos dado clase tenemos esta idea de que se viene el semestre y no llegamos a dar todo lo que planificamos en el tiempo cronológico. Más allá del tiempo cronológico hay otro tiempo, y es el tiempo de la formación. Es el tiempo de generar criterios y valoraciones donde la persona, más allá de que sea carpintero, que sea deportista, que sea periodista o que sea ingeniero civil, tiene como esta capacidad de ver otra temporalidad que lo obliga además a estar siempre en el lugar del otro. La formación es siempre un ejercicio de saber ponerse en el lugar de otro y saber entender que hay otro tiempo además del tiempo en el que estamos viviendo hoy y ahora. Esa otra dimensión temporal se adquiere a través de la formación. Yo creo que los medios de comunicación, hagan informativos, hagan ficción, hagan programas periodísticos, hagan magazine cultural, tienen algo que decir en esta cuestión, tienen algo que decir en este juego del tiempo, y en esto es el vínculo que tienen con la cuestión educativa. No es que se tienen que transformar en educadores, para educar están los educadores, están las familias, están estas instancias, pero sí lo que tienen que tener es una importancia clara de qué hacen con el tiempo de ellos trabajando y con el tiempo del televidente que tienen enfrente, que tendrá después su poder con el control remoto, con el mouse para cerrar la ventana de YouTube o para cambiar de canal. Pero esta cuestión del tiempo vinculada a la formación era algo que me parecía interesante para conversar con ustedes acá, porque fue también una de las cosas que en Vidas cuidamos mucho. Darse el tiempo para las cosas, darse el tiempo para filmar, estar 16 horas de promedio con cada una de las personas con la cual queríamos contar la vida, darse el tiempo para editar. Los medios de comunicación, y esto es una cosa que comparten televisión, prensa y radio, están siempre contra el reloj. Siempre está por cerrar y hay que imprimir, siempre se está por salir al aire y no contesta la persona, siempre se está porque no te da para editar el tape y empieza el noticiero. Es en estar contra reloj. La mecánica de darse el tiempo es un ejercicio educativo que educa a los que están en los medios y creo que también educa al espectador. Algo parecido me parece, no estoy muy seguro, pero me parece que pasa con la vida educativa. Un maestro corre, un maestro tiene que preparar los planes de estudio, pero también en un momento tiene que darse un tiempo. Y si se da ese tiempo, se entra en el terreno de formar a alguien, que es algo más que haberlo educado para que haga algo, es que lo formaste. Y para mí lograste que tenga la capacidad siempre de pensar en el lugar del otro, de todo otro, que es en definitiva también uno de los objetivos de la filosofía como tal. Entro con esto en el tercero, que es algunas reflexiones finales. ¿Cómo estoy de tiempo, Esteban? Qué bien. Quisiera ir un poco rápido
sobre todo para poder hablar después también con la mesa y con ustedes para que puedan hacer todas las preguntas que quieran. No quiero dar una impresión de que es muy armónico esto entre los medios de comunicación y la educación, o entre la televisión y la formación. Está lleno de disonancias, de cosas que no funcionan. El silencio es una de las cuestiones donde probablemente no se puedan encontrar jamás los medios de comunicación y la educación. Y cuando hablo de medio de comunicación, repito, me estoy refiriendo a la televisión. La televisión tiene una enorme incapacidad como medio para estar en silencio. No puede estar prácticamente nunca en silencio. Fíjense, y esto yo lo aprendí haciendo televisión, cuando editábamos las entrevistas, que siempre tiene que haber una música de fondo, aunque sea bajita, siempre tiene que haber algo. Tiene que haber algo en la televisión. La televisión no puede estar callada. Y en la educación el silencio es una cosa fundamental, el silencio del profesor, el silencio del alumno que está pensando, el silencio es un elemento clave en la educación. Hoy una de las cosas en las que se podría decir que el mundo está deformado es que tiene como una incapacidad de silencio bastante grande. Y eso es un ejercicio que habría que buscar de hacer. Una de las reflexiones también con las que quiero terminar y tiene que ver con esto es desde dónde se dan las peleas. Yo considero que Vidas es un proyecto televisivo y tenía que entretener y todo, pero al mismo tiempo, dentro del mismo medio, uno como que se planteaba una batalla contra el propio medio. O sea, como hacer un proyecto televisivo que busque de alguna manera ajustar cosas de la televisión que uno cree que están mal. Pero no desde una postura de que yo me crispa bastante, así como me crispa que se hable de la crisis de los valores en los jóvenes y en los niños, me crispa también que se habla de las cosas que pasan en la tele, que si Tinelli, que si esto. Creo que las batallas se dan siempre adentro de las instituciones. Los que están en la iglesia las transforman de adentro, los que están en la tele la transforman de adentro, los que están en la educación la transforman de adentro. Es decir, es muy importante dar las peleas desde dentro de las organizaciones en las que uno está. Y en este sentido, Vidas intentó dar como una pelea al interno de la televisión, sin pararse afuera, desde fuera, sino al interno mismo. Y bueno, y una de estas cosas fue pelear contra el silencio y la perdimos esta batalla, por ejemplo. Porque no se puede. En la tele tiene que haber siempre ruido. Decime. Dos. No soy una problema. Vos terminaste Vidas por falta de rating, hiciste Vidas para volver a la palestra pública. No. No a las dos, en realidad. Terminé Vidas porque me estaba un poco ya costando hacerlo, me parecía que se estaba como llegando al final de una etapa yo como conductor de las historias, y además tenía muchas ganas de estudiar y de salir del país y de conocer España, y tenía la oportunidad, a partir de la Universidad Católica, de presentarme una beca como docente, y me fui. Y lo terminé por eso, porque tenía la chance de empezar de vuelta. Y la otra pregunta tampoco fue por volver, fue porque me invitaron y me pareció una buena oportunidad poder tener a todos los sobrevivientes de los Andes enfrente. Dale. ¿También tuvo que ver el rating que hizo el canal? No, Vidas tenía buen rating, digo. Digo, pero en el tema mío, porque todo el modo de que se comían entre ellos, eso fue muy interesante. Fue muy interesante, viste que conversamos un poco de eso en el programa. Pero ¿El canal te llevó a hacerlo o vos? no, el canal me invitó y la Fundación Viven me invitó. Y yo accedí a entrevistarlos a ellos, y una de las cosas que les pregunté, porque siempre que hablas con un sobreviviente de los Andes es inevitable hablar de eso, fue como hicieron, pero le pregunté otras cosas también. Por favor. Entonces, en esta cuestión de reflexión está el silencio, está no tener un discurso meramente negativo de la televisión. También quizás Fernando puede decir, activa mecanismos de solidaridad, mecanismos de conexión de personas que yo creo que son interesantes, y tiene una cantidad de cosas perfectibles que yo creo que se tienen que generar al interno mismo del medio, y bueno, y en eso sigo trabajando hasta el día de hoy. La formación es intento de generar otra idea de la temporalidad. En esto el silencio tiene un rol importante. Y bueno, yo diría de terminar por acá y ya llamarlos a
a Gonzalo, Fernando y Mónica para poder seguir charlando con ustedes. Gracias. Bien, muy bien. Mónica Arzuaga, Fernando Vilar, Gonzalo Aemilius. Adelante, por favor. Mónica Arzuaga tiene una maestría en Ciencias de la Comunicación y un posgrado en Sociología. Actualmente es decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica. Ha sido directora de proyectos en la consultora Cifra. Es consultora en análisis organizacional y comunicación organizacional y consultora en comunicación política y opinión pública. Fue directora de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica, miembro electo del Consejo Directivo de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social y directora de la Cátedra UNESCO en Comunicación de la Universidad Católica. Gonzalo Aemilius es sacerdote, fue el primer director del Liceo Jubilar Juan Pablo II, que fue a su vez la primera institución educativa de gestión privada de acceso gratuito, un liceo que se muestra como ejemplo de que en distintos lugares, en los lugares más carenciados, se pueden obtener resultados positivos si a los chicos se les brindan las oportunidades necesarias. Y Fernando Vilar es comunicador desde el año 1980, fue jefe de noticias de Radio El Espectador y de las emisoras del Sodre, fue secretario de noticias de los informativos de Televisión Nacional, en aquel momento Canal 5, fue subgerente de noticias de Telenoche 4, informativo central de Montecarlo Televisión, el cual conduce desde hace 20 años. Desde el año 2002 es conductor y director del programa de Primera Mano en Radio Cero. Ha ganado en 4 oportunidades el premio Tabaré, fue destacado como el mejor comunicador por la Unión Europea y distinguido por el Estado portugués como el mejor comunicador lusitano en el exterior, ya que Fernando, como muchos ya saben, nació en Portugal. Hacemos el mismo orden, si les parece, Mónica, Gonzalo, Fernando. Después habilitamos, como hicimos hoy, una breve ronda de preguntas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Facundo, a Rafael, por las, no sé si sigue Rafael por ahí, por la exposición temprano. Me gusta esto de que Rafael fue profesor mío, Facundo es colega, profesor conmigo ahora, o sea, estamos realmente en una red muy pequeña a pesar de las diversidades. Yo quiero comentar solamente resaltar más bien 3 ideas de lo que plantea Facundo, integrando un poquito lo que se dijo en la primera parte de la mañana. Está bien lo que se plantea de desmitificar, y me parece bárbaro que Facundo no entre a profundizar el poder aparentemente absoluto de los medios, porque a veces rápidamente uno cae en el de todos los problemas son de la televisión, todos los problemas son de la tecnología, todos los problemas son de las redes sociales, de Facebook, etcétera, y en realidad es una manera muy simplista de entender las cuestiones. En parte por lo que acaba de decir Facundo, pero también porque la televisión, los medios en general, transmiten contenidos, pero no son conocimiento, no construyen conocimiento, transmiten información, expresan, representan, plantean cuestiones que se pueden interpretar, se pueden trabajar, se pueden analizar de distinta manera. Es más, cuando yo pensaba en el tema de valores, hoy que se hablaba bastante el tema de la transmisión de valores, es probable que los medios de comunicación transmitan valores, pero no construyan virtudes. O sea, realmente presentan determinados valores y presentan una gama amplísima de valores. Yo diría que casi están todos los valores, universales, particulares, los conflictos de valores, la evolución de los valores, pero no necesariamente construyen virtudes. Y en parte porque la virtud requiere de algo que decía Facundo, y es el tiempo, ¿sí? Y cuando uno está con los medios, el tiempo es muy escaso, no es el tiempo de la construcción de virtudes. ¿Y quiénes son los que están en la construcción de virtudes? Bueno, están los educadores, los profesores de educación física, los entrenadores, como decíamos hoy, pero no necesariamente los medios. Entonces me parece que eso a veces es un punto para desmitificar, ¿no? Los medios transmiten contenidos, los transmiten de una forma particular,
cuando hablaba Facundo hoy de la formación, lo transmiten de una forma particular, es la forma en la que han evolucionado los medios, es muy variada. ECO plantea estas tres etapas, pero seguramente vendrán nuevas etapas, y además al incorporar nuevos medios hay nuevas formas de transmitir esos contenidos, pero la construcción de virtudes no se la podemos dejar en manos de los medios, ni castigar a los medios porque la construyan de una manera, porque no son ellos. Me quedó una idea de la primera hora, de algo que comentaban los expositores, cuando los padres amenazan a los hijos de que, bueno, si no jugás bien vas a tener que ir a educar, ¿no? Me parecía que fue bastante reiterado. En realidad eso no habla mal de los padres, yo diría que inteligentes que son esos padres, habla muy mal del sistema educativo formal, más bien, ¿no? O sea, que en realidad es un castigo poder llegar a ir a la educación. La segunda idea tiene que ver con los modelos hegemónicos. Es cierto que los medios tienen una manera restringida, constreñida de cómo tienen que trabajar, lo que tienen el rating, como decían recién en una pregunta, que los está obligando a determinado tipo de funcionamiento, es una industria, tiene que producir, tiene que sobrevivir, tiene que tener rentabilidad económica, y tienen distintos modelos para poder presentarse. Hoy cuando hablaban de las políticas en cuanto al deporte y los modos de hacer deporte, a mí me preocupaba un poco el tema de esto de los modelos hegemónicos, porque prácticamente todos hablaban del fútbol, y prácticamente todos hablaban de los héroes de los jugadores que están en el fútbol. Y en definitiva es porque existe un modelo hegemónico, una industria una industria muy poderosa vinculada al deporte, en particular al fútbol, ¿no? Pero ese no es el único modelo que existe para hacer deporte, no es el único modelo que uno debería proponer. Entonces, y en esto de los medios de comunicación también hay un modelo hegemónico y va a seguir existiendo por más leyes y por más políticas que uno quiera proponer, va a seguir existiendo un modelo hegemónico. El tema es qué trabajos se hacen para poder desarrollar, impulsar, mejorar y proponer nuevos modelos. Y ahí yo quiero plantear algunos datos que últimamente estuvimos revisando y me parece interesante, ¿no? El uso que hacen los jóvenes de los medios de comunicación y en particular de las redes sociales, por ejemplo, los medios de comunicación vinculados a las TIC, es muy diferente al que nosotros pensamos que efectivamente hacen. Hay estudios en Harvard que dicen que Facebook está bajando entre los jóvenes entre 15 y 29 años y se preguntan por qué. ¿Y qué pasa? Facebook les exige una presentación, una exposición tan bajo presión, tienen que mantener su reputación y su imagen con tanta intensidad que pierden esa capacidad de intimidad y pierden la capacidad de silencio, ¿sí? Entonces, a partir de esas investigaciones se empiezan a ver, bueno, ¿y cuáles son los que hacen realmente una exposición abierta, pública, utilizan las redes de manera totalmente de divos, ¿no? Para decirlo de una manera? Y es no más del 4%, y se mantiene históricamente, no más del 4% de los usuarios, de los que están en Facebook, utilizan Facebook de esa manera. Entonces, lo que nosotros vemos de los realities, de los shows en la televisión, de Tinelli, de un montón de cosas, sí, existen, van a seguir existiendo, pero hay un montón de otras cosas y otro modo de procesar y otros modelos para poder interpretar, utilizar lo que pasa en los medios y para poder construir en los medios, que no la estamos utilizando, aprovechando ni reconociendo. La tercera cuestión que quería comentar, también integrando lo de hoy de mañana con lo de Facundo, tiene vinculación con el sistema educativo. Yo me quedé pensando en el ejemplo de Rafael sobre el entrenamiento ese espartano del cabeceo que un entrenador le hacía, bueno, que varios entrenadores le hacen a los estudiantes, ¿no? Y en definitiva es bastante similar a lo que pasa en la educación formal.
sea, sí, los que finalizan la educación formal, en definitiva, son los que sobreviven a una trituradora, a una fábrica. Entonces yo pensaba también, bueno, si en el sistema entran, en el sistema de deportes, o en un club, o en una división, entran buenos talentos, seguramente ese club va a tener buenos resultados. Es una cosa básica de cualquier sistema, aun cuando el entrenador sea un desastre, aun cuando el director técnico sea un desastre. Si tiene buena matriz de lo que entra, seguramente van a tener buenos talentos. Y en educación pasa lo mismo. Si uno tiene los mejores estudiantes, como pasa con Harvard, por ejemplo, hay una preselección importantísima, buenísimos estudiantes, hagan lo que hagan los profesores eso, el sistema puede hacer las peores cosas, puede no hacer nada, igual van a salir los mejores egresados. Y en el sistema educativo eso pasa, ¿sí? Esa es una fábrica de decir, bueno, cabecea, no importa lo que hagas, porque en definitiva si tú viniste con buen talento vas a ser un buen jugador. Yo eso un poco lo dejo, seguramente Gonzalo va a hablar más del tema porque es uno de los ejemplos de sistemas, podríamos decir, que realmente que tienen muy buena productividad, ¿sí? No importa lo que entra, tienen buenos resultados, porque el sistema hace cosas con lo que entra. Entonces, pensando en ese asunto del cabeceo, del entrenamiento del cabeceo, yo decía, bueno, ¿por qué los jóvenes no se rebelan, no confrontan? ¿Sí? Y en realidad hay algo que caracteriza a estas nuevas generaciones, a diferencia de mi generación para arriba, no sé, la generación de Facundo hacia abajo. Nosotros éramos confrontativos, nosotros nos enfrentábamos a sistemas de ideas, entonces estábamos en contra o a favor de la televisión, o estábamos en contra o a favor de determinada posición política, o estábamos en contra o a favor, o sea, estábamos siempre en contra de nuestros padres, obviamente, pero las nuevas generaciones no son así. Hay estudios hechos en particular por el PNUD que muestran que los jóvenes en el Mercosur, estoy hablando además, no en el primer mundo, lo que buscan es diálogos intergeneracionales, lo que buscan es negociar con los adultos sentidos, negociar experiencias, dialogar de manera negociadora. Pero si el adulto no tiene la capacidad de dialogar de manera negociadora, y eso implica determinadas reglas, porque para dialogar de manera negociadora hay que tener determinadas reglas, el joven se separa, no lo confronta. ¿Sí? Entonces yo pensaba, esos jóvenes que están en ese entrenamiento, muertos de frío, sin poder hacer absolutamente nada, no lo van a confrontar, se van a ir por otro lado, seguramente alguna escapatoria en algún lugar, porque no hay una posibilidad de negociación interna. Bueno, un poco quería marcar esas tres ideas. La primera entonces era de que los medios no necesariamente son fuente de conocimiento, ni construyen conocimiento, sí transmiten de una manera particular valores, pero que la construcción de virtudes no queda en manos de los medios, ni va a quedar, y ni es responsabilidad de los medios, sino que es responsabilidad de educadores, socializadores, agentes. Que los modelos hegemónicos existen, van a seguir existiendo, y luchar contra ellos, un poco lo decía Facundo también, o trabajamos desde adentro o generamos nuevos modelos y fortalecemos otros nuevos modelos para que puedan ser alternativas. Y lo tercero es que los jóvenes en particular tienen una diferencia, o sea, no son tan... no funcionan de la misma manera que funcionábamos nosotros con respecto a la negociación, a la construcción de los sentidos en la educación y también en los medios. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Me pagó la llamada Antel. Creo que me parece importante algunas cosas aclarar previamente, ¿no? Es la primera vez que me invitan a participar en un formato así, o sea que estoy debutando con ustedes y me parece, uno, importante que lo sepan. Dos, hablar de alguien a quien hablar de lo que expuso a alguien que personalmente respeto, valoro y aprecio mucho como a Facundo, también tiene como
otro matiz desde el cual voy a tratar de hablar. Y 3, lo que voy a compartir lo voy a hacer desde mi propia experiencia de educador y de educador de adolescentes, en un contexto determinado. Creo que esos axiomas son los que, desde donde me paro para lo que les voy a comentar ahora de lo que nos compartió Facundo. Sin ese desde dónde les estaría mintiendo. Hay un punto que Facundo marcó que me parece clave para entender varias cosas de la vida. La palabra referencialidad. Facundo habló que la tele hacía referencia al mundo, después la tele se hizo referente a sí misma, y después no solo que se hizo referente a sí misma, sino que creó sus propios personajes y se centró en esa creación de modelos. Y creo que todos nosotros existimos porque somos en referencia a los demás. Nadie existe en referencia a sí mismo. Cada una de las personas estamos acá porque hubieron dos seres humanos que en la vida se encontraron y se descubrieron el uno para el otro, y de los cuales también nosotros fuimos naciendo y fuimos creciendo en relación a los demás. No existimos si no es de cara a un tú. No existimos si no es de cara a otra persona que nos está mirando y nos está brindando identidad, nos está brindando la existencia. Y cuando digo brindando identidad, nos está diciendo quién soy, quién sos vos para mí y quién soy yo para vos. Y antes de que la tele se volviera autorreferencial, yo creo que la tele, por usarlo como prototipo de los medios de comunicación o este mundo de pantallas, poco a poco hubo un desplazamiento del referente. ¿Quién soy yo para vos y quién sos vos para mí? Los seres humanos necesitamos, exigimos esa experiencia de ser alguien para otros. Cuando se pierde el concepto de realidad y cuando vamos perdiendo el concepto de un tú, necesariamente alguien ocupa ese lugar. Cuando yo no tengo un referente, cuando no tengo a alguien a quien mirar, necesariamente alguien ocupa ese lugar en mi vida. Porque todos necesitamos que alguien nos vaya acompañando a decir, y más un adolescente, más un niño, necesita un referente. Un referente que le dé identidad. Y darle identidad significa darle valor. En ese desplazamiento creo que la gran virtud de los medios de comunicación ha sido ese, volverse un lugar de referencia. No hago un juicio de valor, estoy hablando del lugar que está ocupando hoy en día. Se ha vuelto la referencialidad ¿para quién? Para la mayoría de nuestros niños, para la mayoría de nuestros adolescentes, pero no solo una referencialidad que me da valor, que me da una identidad concreta, sino que como todo referente, ¿qué genera? El tercer concepto de lo que fui apuntando, autoridad. La autoridad termina diciendo qué es lo que sí vale y qué es lo que no vale. La autoridad termina diciendo qué es lo importante para hacer en el mundo y qué es lo que no es importante para hacer en el mundo. La referencialidad que da autoridad y a su vez, y acá entro en el tema de la educación, es tan fuerte cuando una persona tiene autoridad y quiere mantener el poder, por decirlo de alguna forma. No existe una persona que quiera perder poder. No existe, solo que se trabaja mucho espiritualmente. La mayoría nos encanta la sillita porque ya la vamos como acolchonando y la vamos sintiendo cómoda. A casi todos nos encanta. Y los cambios por eso son tan difíciles de vivir, de tragar y de llevar. Fenomenológicamente hablando, este cambio de referente y este querer ser referente para vos y guardarme autoridad, termina generando en otra cosa que Facundo planteaba, que era el de generar los propios modelos, en detrimento de otros. Si yo les digo hoy docente de educación secundaria, ¿ustedes qué piensan? Paro. Bien ahí. Paro. Mala palabra.
Si yo les digo educación secundaria, ustedes piensan mala palabra. ¿Pero por qué? Porque la que nos da autoridad, la que tiene autoridad en nuestras casas, vive diciendo que eso está mal. Nuestro referente nos está diciendo que ese sistema es un sistema perverso. Fenomenología pura, no quiero entrar en juicios de valor si la tele es buena, es mala, si nuestros referentes nos están diciendo que eso es algo perverso. Por lo tanto, un adolescente que quiera participar del sistema educativo formal es enfermo. Porque si es algo que está tan mal, ¿para qué voy a ir a un lugar que está tan mal? Gonzalo, 30 segundos te robo. Pará, déjame terminar la idea y ya te doy tus 30 segundos. Entonces, me parece que este desplazamiento y este vacío de alguna forma del mundo adulto ha generado esta transferencia de referentes y ha dado una autoridad a un mostrar el mundo a la cual todos le decimos amén, porque si la tele lo dice, debe ser cierto. Y no hay un adolescente que no te diga que no. Si lo veo en la tele, es verdad. Y ya tiene un criterio de verdad y de autoridad único en sí mismo. Entonces, yo creo que lo que volvemos a... Me quiero centrar en eso del carácter fenomenológico, ¿no? Hay una canción de No te va a gustar que dice, cuando sea grande no quiero ser como vos. Si los referentes adultos no nos convertimos en algo apetecible, no para competir, pero sino para mostrar lo que hacía la paleotele, para mostrar que otro mundo es posible, que otra vida es vivible, no podemos seguir pensando que la responsabilidad es de la tele, de los medios de comunión, sino que la responsabilidad es de cómo hemos transferido la autoridad y hemos invitado a que otros se vuelvan referencia de lo que tenemos que ser nosotros, ejemplo para nuestros hijos. Creo que al olvidarnos que somos referencia para otros y perder ese carácter de referencialidad, vamos a seguir cometiendo lo que hizo Poncio Pilato hace 2000 años, lavarse las manos. Gracias. He juntado algunos adeptos con el paso del tiempo, pero hoy en esta mesa, sin haber conversado antes, he logrado por lo menos 3 personas que piensan igual que yo. ¿Por qué, y a mí me gustaría saberlo, por qué cosa le hemos transferido a la televisión esa enorme cantidad de responsabilidades que son del papá, de la mamá, de la familia, del hogar, de la escuela, del liceo y hasta de algún club vecinal? ¿Por qué? Yo siempre fui muy crítico de la televisión antes de entrar en ella. De hecho, estoy hace 20 años en la televisión, pero hace 30 y algo que soy periodista. Y siempre fui muy crítico. En mi casa no se veía en la televisión lo que no había que ver en la televisión. La televisión tenía ya en esa época, gracias a Dios, un control remoto, que cuando era pequeño no lo tenía, entonces estaba puesta ahí, daba mucho trabajo levantarse del sofá e ir a cambiar, track, 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 track. Con el control remoto hemos logrado una independencia y un poder muy especial. Pero en casa no se veía lo que no se tenía que ver. Yo nunca le compré a mis hijas Playboy. Y después, o sea, yo le compro Playboy y después voy a echarle la culpa a los medios de prensa escritos por la mala educación de mis hijas. No, en casa se leía lo que se tenía que leer y se leía. Y se leía. Seguramente si hoy le preguntamos de 200 jóvenes cuántos conocen El Principito, seguramente habrá 3 o 4 que lo conocen. Y tal vez de los 4 que lo conocen hay 2 que lo leyeron. ¿Por qué? Porque tienen otras opciones. ¿Pero por qué tienen otras opciones? Porque a lo mejor falta esa autoridad que decía Gonzalo en el entorno que le marque los límites, el camino y el sendero para llegar a un destino un poco mejor. No se lee lo que no se tiene que leer, no se ve lo que no se tiene que ver. Ahora, tampoco es tan problemático el camino. ¿Y por qué? Hoy por hoy, mediados del 2013, ven televisión la mitad de las personas que veían hace 10 años. Y eso puede ser algo bueno. O sea, hay una mitad que con espíritu crítico dijo, yo esto no lo veo. Y tal vez si está escuchando algún patrón mío, me quede sin trabajo, pero es la realidad y es con la que además debatimos todo el día puertas adentro.
¿Qué es la televisión? Yo creo que es un entretenimiento más. Yo no le pido al cine que sustituya la educación de mis hijas, como tampoco se lo pido a la televisión. La televisión es un medio de entretenimiento, me parece a mí. Esto es una opinión y es un elemento que dejo por ahí al pasar para que cada uno se interpele a sí mismo. La televisión muestra lo que la gente ve. Y alguien me ha dicho algún día, no, la gente ve lo que la televisión muestra. Sí, puede ser, lo podemos discutir. Pero Canal 5 tiene muy buenos programas. Programas culturales, científicos, muy buenos programas informativos, no informativo diario de noticias, programas informativos que informan de lo que pasó hace 15 años en un país X. Canal 5 tiene programas infantiles, Canal 5 tiene muy buena programación y los uruguayos no lo ven. Y mienten cuando dicen que lo ven, no lo ven. Entonces, anda por ahí circulando una ley de medios que actualmente el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, donde además de establecer una cantidad de cosas sobre las cuales podemos estar de acuerdo todos, los 3 millones de uruguayos, pretende establecer que los uruguayos, con ese falso concepto de que la televisión tiene que sustituir alguno de los eslabones de la cadena educativa de este país, tiene que incluir en su grilla programas culturales, científicos, de investigación y no sé cuántas cosas más. Entonces nos va a obligar a todos los uruguayos a que así como no miramos Canal 5, tampoco miremos los otros. A lo mejor alguien desde el más allá quiero decir desde más arriba y no desde otra dimensión, a lo mejor alguien me va a decir que tienen razón, que hay que hacer desaparecer a los canales de televisión y entonces empezar a construir una sociedad mejor sobre esa base. Es decir, desaparece el diablo, el demonio de la comunicación y empezamos a ser todos mejores. Yo creo que eso no es lo que conocemos como libertad de opción, yo creo que eso no es un buen consejero, yo creo que lo mejor que uno tiene en sus manos es la posibilidad de optar, de elegir. Y si la gente ve Canal 12 y ve Vidas es porque quiere ver Vidas, porque si no lo hubiera cambiado. Y si la gente no ve Canal 5 es porque no quiere. Entonces, les agradezco a quienes han hablado antes que yo, porque lo han dicho mucho mejor que yo y con mucha más capacidad de conocimiento, que la televisión no es lo que se pretende que sea, es decir, sustitutiva de un elemento de la cadena educativa de este país. Nosotros no formamos nada, no queremos formar nada. La televisión privada del Uruguay son empresas comerciales. Si alguno de ustedes va a un supermercado y pide un café que nadie compra, seguramente ese supermercado no lo tiene. Si usted pone un canal de televisión y hay un programa que nadie ve, seguramente ese programa no va a existir más. La razón es muy sencilla, son empresas comerciales. Las medidoras de rating son las que deciden qué programas se ven en este país. Dicen por ahí que es una de las mentiras más aceptadas de la industria. Es posible que lo sea. En todo caso, en algo comparto. Pero cuando un programa no se ve, no se emite. Por eso a veces una novela, que le faltan 7 capítulos para terminar, desaparece mágicamente del aire y es porque la gente lo estaba dejando de ver. No importa si había 200 que sí lo veían. Es una industria. Es parte de un eslabón comercial con la lógica del comercio, sobre todo el comercio de este mundo donde el capitalismo salvaje mata lo que no sirve. No sé, voy a terminar por acá porque si no puedo seguir redundando. Después estoy a la orden para responder cualquier pregunta igual que ellos, pero creo que el concepto ha quedado claro. Lo mío parece muy fácil y muy cómodo porque defiendo lo mío. Pero gracias a Dios lo han defendido ellos antes, sobre todo desde ese punto de vista. ¿Sí? No le demos más importancia de la que tiene a la caja boba, como le dicen por ahí. Nada más. Si alguien quiere hacer algún comentario a propósito de lo que dijo... ¿Sí? Sí, claro. Cortito. Solo para aclarar por las dudas que se haya entendido mal por el resto de la audiencia. Cuando yo hablé de valores, lo distinguí con virtudes. Los medios sí transmiten valores, transmiten un montón de valores. De todo tipo, la confrontación, la evolución de los valores, cómo eran los valores universales, los particulares, todos. En realidad,
bueno, yo conozco lo que hace Facundo en la universidad, trabajando con productos de los medios, con la televisión, con el cine fundamentalmente, y analizando cuestiones valiosísimas. O sea, es un material muy... como analizar un cuadro, analizar un artículo, analizar cualquier otro producto. Es un material fantástico para poder analizar valores y transmite valores. Lo que no hacen es construir virtudes, porque la construcción de virtudes sí es una tarea que requiere un tiempo, el silencio, como decía Facundo, requiere la relación con el otro, y para eso son los educadores, los padres, etcétera. Entonces, esa era la distinción entre valores y virtudes que querían señalar. Bien. Les voy a pedir, tenemos unas cuantas, les voy a pedir que seamos breves. Algunas tienen nombre y yo se lo voy diciendo, otras el que ustedes quieran. Alguien pregunta por acá, lo que me están diciendo es que la televisión es ingenua y que se debe aceptar sumisamente lo que el capitalismo le está haciendo a nuestra sociedad. Supongo que va por el lado de lo que comentaste, Fernando, vos al final, ¿no? No, se puede apagar el televisor también. No siguen la pregunta. ¿Quién hizo la pregunta? Bien, se puede apagar el televisor o hacer un trabajo que seguramente va a ser más fecundo, más importante, pero que va a ser muy tedioso, muy largo y muy complejo, que es lograr un cambio cultural, que tal vez algún día incida directamente en las empresas que hoy explotan los canales de televisión, pero también en el resto de la gente, porque yo hoy, por un pase mágico, puedo lograr que nuestra televisión cambie absolutamente, pero que después la gente no la vea y entonces desaparezca. Sí. Claro. ¿Viste como la culpa no es de la tele, es de los que ven a Tinelli? Es un tema muy... Claro. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir algo. Ya te paso. Hace 10 años, Telenoche tenía 14 puntos de audiencia. 10 o 15. Hasta que llegué, dice. No, estaba allá. Hoy, te digo, tenía 14, no importa, los otros andábamos, los noticieros casi siempre se ven la misma cantidad de gente porque nunca ves uno solo, vas cambiando, la tanda viene uno, pones el otro, qué sé yo, según la hora, no importa. 14 puntos, el mejor momento de la historia de Telenoche 4, de la época moderna. La época antigua, cuando era el único informativo, tenía 40 puntos. 14. ¿Sabes cuánto tiene Tinelli diariamente cada vez que sale al aire? 32 puntos de audiencia. Entonces, que alguien me diga, en una forma sencilla que no lo va a poder hacer, ¿cómo se cambia eso? Ya sé, no damos más a Tinelli. ¿Y qué derecho tengo yo de prohibirle a todos los que ven Tinelli, disfrutan de Tinelli, dicen que es una buena cosa porque trabajan todo el día, se matan laburando, problemas económicos, de familia, de pareja, y llega la hora de la medianoche y tienen un entretenimiento que no les hace funcionar el cerebro? ¿Yo qué derecho tengo de decir, bueno, pero no lo ven más? Es que tú vivís en una sociedad capitalista. Exacto, plic, vamos a dormir, un librito para cada nene. Nene, ¿leíste El Principito? No. Ah, claro, pero es que es difícil, ya lo sé. Es dificilísimo. O a Vilar de mañana. Claro, pero es el mismo ejemplo. Es decir, eso es verdad, pero eso es un tema de reglamentación municipal que dicen no se debería permitir, pero eso ya es otro tema. Perdón que Gonzalo tenía algo que acotar. Me encantó lo que vos dijiste. Yo no miro Tinelli, pero vi un lugar que lo que único hablan es de Tinelli. Yo estoy de las chicas de Tinelli, de las divas y los divos. Está bien, del personaje de Showmatch, o de cómo se llame, y del baile del caño y todas esas cosas. Y los veo, ¿qué pasa? Después me confieso. Yo creo que me encantó lo que planteaste y me encantaría, ¿sabes qué? Hacer un desafío. ¿Por qué no llegás vos a ese lugar y narrás, contás algo buenísimo que hiciste la noche anterior?
Porque a veces la carencia pasa porque no tenemos que narrar, no tenemos que contar de nosotros vida, no tenemos vida. Y hablamos de la vida de otros, parecemos pueblo chico. No, yo digo, muchas veces creo que la carencia, no digo tu caso en ese, creo que muchas veces que no sabemos qué contar y le hemos perdido el gusto a vivir. Y ese gusto a vivir pasa por aprender a jugar. Los adultos no sabemos fracasar. Vivimos como fracasados, pero no nos gusta fracasar. Y aprender a jugar es aprender a fracasar. Es a volver a empezar. Entonces, ese entretenimiento, el que te sostiene y no te mantiene vivir la pérdida, la carencia, el fracaso, el juego, que eso es jugar, lo vamos desplazando. Y lo vamos desplazando a los medios de comunicación. Yo tengo Twitter, Facebook, todo. Y vamos desplazando también el miedo a vivir, el miedo a ser libres y el miedo a sentirnos culpables. No me fui al carajo, creo que ese miedo a sentirnos culpables, a fracasar, ese pánico que le tenemos a ser fracasados, es lo que muchas veces nos lleva a una cultura del entretenimiento, pero que nos va dejando vacíos. Entonces, yo más que decir que no se hable del personaje de Showmatch, yo creo que a veces los seres humanos tenemos que animarnos a contar cosas que hacemos que están buenas. Y empezar a generar nuestros propios productos. Que le tenemos miedo a generar nuestros propios productos. Le tenemos miedo a apagar la tele y decir, ¿y ahora qué hago? Y capaz que está frío y para usar Showmatch estoy más con mi pareja. Y en vez de mirar cómo lo hacen otros, lo hago yo. Ese miedo a generar el propio producto y a que te lo den ya con un packing divino, es por miedo, es por comodidad, es porque no tenemos un referente que nos impulse a jugárnosla. Entonces, ese silencio que habla Facundo de que la tele no te permite, tampoco nos lo permitimos nosotros por el miedo que nos da el quedar. ¿Y ahora qué hago? Pero hay una cosa, hay una construcción social de conciencia y de subjetividad que te mata y te hace de pecho. Yo puedo hacer lo que vos decís, porque yo tengo un grado de influencia sobre el ambiente que me muevo. Hay un cierto grado de comodidad, pero no olvidemos de la conciencia social, que estoy hablando con esto de refiriéndome a ningún filósofo ni nada. Hay una subjetividad social colectiva que marca la vida. Y yo no puedo decir, no de implicación de influencia, sí influencia. Ahora, como dice mi compañera, bueno, sí, yo puedo darle el principito, sí. Yo tengo un grado de educación, pero no todos los uruguayos tienen. Entonces, ahí está, pues yo soy educadora y tengo que trabajar con todo esto. Yo no voy a tener mi conversación a Tinelli. Yo no dejo de lado de esto. Porque si no le estoy dando, y le hagan importante. Busco otras alternativas, pero yo no puedo obviar la conciencia social colectiva. Por ejemplo, hay un montón de cosas que entre propaganda y propaganda va generando una conciencia. ¿Qué puedo tomar? Sí, como muchas cuestiones que han salido últimamente de pregonar ideas, ¿no? Eso yo no lo puedo obviar. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, con el miedo, con el chile, que yo me tengo miedo de fracaso, soy influencia para el mundo del videojuego. Puedo obviar. No existe una conciencia social. En la posmodernidad, gracias a Dios, rompieron los mitos. No existe una conciencia social. ¡Viva la posmodernidad! Mi propuesta es generemos nuestros propios productos, que eso va a estimular a los gurises a estar menos frente a la tele. Perdón, vamos a terminar con el, porque si no terminamos más. Dale. Y reafirma lo que nosotros los más veteranos dijimos siempre. Nuestros padres al mediodía, los domingos, apagaban o no tenían la televisión. Hoy si la televisión se prende un domingo al mediodía cuando estamos almorzando es porque nosotros queremos. Cada cual elige su destino. Y nosotros somos los que llevamos a nuestros hijos a elegir el destino de leer, de no leer, de escuchar o de no escuchar. Después que son mayores de edad depende de ellos. Pero acá lo que faltan, yo comparto totalmente con lo que han dicho, son límites.
Bueno, el domingo al mediodía la televisión nos va a traer el partido Uruguay-España o Uruguay-Italia, no sé, o sea, tampoco... Felicito y les agradezco enormemente porque uno a veces se autocritica en la sociedad de hoy si está bien lo que hace hoy uno, y apagar la televisión un domingo al mediodía o dejarla prendida cuando nos requieren los nietos o los hijos prender... Ella tenía razón, porque es difícil abstraer un caso cuando al otro día los chiquilines llegan al liceo y hay 15 que hablan de Tinelli, hay uno que no lo vio y se siente por fuera. Entonces la forma de integrar ese grupo es que también lo vio. A mí me pasaba con programas como La Tuerca, que eran mucho más sanos, pero los jueves a la noche había que verlo porque era el comentario de los viernes, y el que no lo veía quedaba out de la clase. Y eso pasa hoy. Por eso yo decía que es un trabajo que seguramente va a ser muy largo, muy tedioso, deberá ser muy profundo, y cualquier cambio cultural, ¿cuánto tiempo lleva? A ver, alguien que sepa más de sociología que yo. Pero tampoco Prometo y comprometo a mis compañeros del equipo directivo de CIPES en generar otro ámbito más adelante en el cual podamos, en vez de un foro o hacer un debate, y entonces ahí sí, con más tiempo, pero ahora tenemos el tiempo limitado, nos queda una conferencia más. El salón está previsto para determinado horario, los panelistas estuvieron con nosotros hasta determinado horario, o sea que lo tenemos que ir dejando por acá esta parte, ¿sí? Hace rato que estás con la mano. Si me prometés que son 30 segundos, sí. Dale. 16 y vine acá a ver cómo se hacían estos temáticos. Se encargaban los más grandes. Bueno, voy a saber con tanta gente. Pero respecto a lo que decías vos de que hoy es una elección apagar la tele o no, yo siento que a medida que pasa el tiempo, esas elecciones como que se van como apagando un poco. Como que lo que nos van a ver a todos es lo que tenemos que ver. Entonces me parece que si hoy sí tenemos una elección, capaz que como se están poniendo estos temas a la mesa, podemos optar por las cosas. Pero más adelante, yo siendo chica, veo como que las opciones son menos. Y nosotros, o sea, ustedes, o no sé quién, tienen la responsabilidad, todos tenemos la responsabilidad de a dónde queremos apuntar, a dónde queremos ir. No es simplemente, bueno, Es un fenómeno mundial, además, no es un Uruguay, es un fenómeno mundial. Bueno, muy bien. No sé si querés cerrar con algo más. Es un pequeño apunte, pero... que quería debatir con nosotros no habló. No, pero justamente porque veo cómo están, entonces es simple para ver si daba el tiempo para que todos preguntaran, pero no. Me quedaron preguntas pendientes acá, lo que pasa que si querés podemos cerrar con una más, la última. Sí, ¿Sí? Dale, sí. La última, que además es para vos, Okay. Y que es, ¿en qué sentido la formación implica una dimensión temporal diferente? Voy a decir otra cosa. Es un poco larga la respuesta, pero en el sentido de que cuando uno se forma, entra en una dimensión temporal que no es cronológica. Lo digo así cortito, pero yo quiero hacer un apunte sobre esos comentarios. Tienen razón y no importa. Sí hay una conciencia social y no importa. Sí hay 15 que hablan de lo que vos no viste y no importa, porque si se ven como categorías fijas, me parece que se erra en el punto clave, y es que se puede ir más allá. La conciencia social termina siendo dinámica, el individuo termina generando construcción de narratividad. Ojo con ver algunas categorías que son dinámicas como categorías fijas, y sobre todo si hay roles de educadores, más todavía, porque si se ven como fijas, queda asfixiada una posibilidad antropológica que es muy importante, que es la del cambio de la conciencia social, la del cambio de la conciencia individual, la del cambio de comportamiento. La lucha de las generaciones es eso, es que la generación que entra va a ponerte en cuestión y va a hacerte transformar. Entonces, sí, racionalmente es cierto que hay 15, sí, racionalmente es cierto que hay un tope, pero es cierto y punto y seguido, no punto y aparte. Si no hay ese punto y seguido, queda coartada la mecánica, me parece. Perfecto, muchísimas gracias. Le voy a pedir al licenciado Ibarzábal que suba aquí para dar clausura oficial al evento. Les pido que se mantengan unos segundos más ustedes allí también. Buenos días, muchas gracias.
Al principio se había anunciado esto como una conferencia que obviamente no lo va a ser, porque además no es necesaria en este momento. Creo que hemos podido reflexionar y escuchar y empezar a discutir cosas que claramente nos importan y nos importan hasta el punto de apasionarnos y de apasionar nuestra discusión. No hemos estado aquí hablando de algo ajeno. Y cuando en el SIPES empezamos a pensar en esto, empezamos a raíz de una conversación informal, no estábamos precisamente investigando o estudiando, una conversación en la que constatábamos que quizá nunca antes hemos sabido tanto de educación como sabemos ahora. Nunca antes hemos sabido tanto de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de los factores que afectan a la formación de la persona, de las dimensiones psicológicas, antropológicas, etcétera. Nunca antes hemos desarrollado de esta manera que hoy podemos ese oficio y esa relación de educar. Pero creo que no sé si antes ha habido tanto descontento con la educación, al menos manifestado así. Cuando hoy vivimos una tensión, vivimos un problema, vivimos una situación social, cultural disruptiva, no falta alguien que diga, esto es un problema de educación. Y cuando alguien dice, esto es un problema de educación, cada uno empezamos a referir eso a una cosa distinta. A uno lo refieren a la escuela, y yo cuando le escuchaba a Fernando tenía ganas de decir, y yo ahora hago una campaña para liberar a la escuela de esa obligación de educar. Porque la relación que se establece genuinamente en una escuela es la relación de enseñanza-aprendizaje, que es una de las dimensiones de la educación. Y entonces, en esa reflexión decíamos, bueno, hay que empezar a abrir la conversación, porque siempre que hablamos del problema de educación, nos reunimos educadores, nos reunimos maestros, docentes, ese sistema especializado del que el doctor Elvio Medina hablaba al principio, ¿no? Y que tiene como finalidad fundamental la educación y que es el sistema formal. Pero tenemos claro que el poder de educar, y por ahí venía el título, reside en un conjunto de actores. Y la intención del SIPES fue, vamos a empezar a reunir a esos actores para construir una conversación en común. Porque posiblemente lo que nos hace falta como sociedad es volver a repensar algunas finalidades de la educación y volver a describir algunos objetivos, pero desde una pluralidad de actores. Y cuando una comunidad quiere describir, quiere formular objetivos, necesariamente se ve abocada a clarificar sus valores. Bueno, yo creo que a ninguno nos ha quedado ninguna duda de que el deporte tiene mucho que ver con esa relación educativa y que los medios también tienen que ver. De alguna manera hemos querido, y entendemos por lo que hemos vivido aquí esta mañana, generar una conversación que recién está empezada y que creo que como SIPES nos podemos comprometer a continuarla de alguna manera. Yo aprendí desde muy chiquito, voy a usar ahora, con permiso de todos, alguna mala palabra. Aprendí desde muy chiquito que la relación educativa es una relación que se construye en función de dos vectores, autoridad y obediencia. Lo que pasa, claro, esas dos palabras feas, dichas así, nos pueden traer connotaciones muy diversas. Por eso me gustaría ir a la etimología. Autoridad, del griego, auctoritas, capacidad de hacer crecer. Díganme si los actores que estamos acá representados no tenemos esa responsabilidad y esa capacidad. Obediencia del latín, ob audire, prestar oído. No me digan si no es una tendencia natural de los niños, de los adolescentes y también de los adultos, prestar oído. Cuanto más grandes somos, prestamos oído a aquel que realmente es capaz de reclamar nuestra atención. En este sentido,
en este sentido, aquellos que descubrimos que tenemos esa capacidad de hacer crecer a otros, sería bueno que conversáramos más y tratáramos de consensuar más entre nosotros algunos objetivos. Porque la tentación es excluirnos unos de otros y empezar a echarnos las culpas. Yo suelo decir que uno puede juntar, y con perdón, yo soy maestro, uno puede juntar a 3 o 4 maestros, hacerles cualquier pregunta y al de un rato están hablando de lo difícil que está lo de las familias y la educación en la familia. Y de repente nos juntamos gente de otro ámbito y acabamos hablando de lo horrible que está esto de la televisión. Y fíjate lo que es ahora el deporte, que la gente se pelea y se pega a tiros y no sé qué más. Es muy humano cuando en nuestra vida se generan tensiones dialécticas entre dos polos, caer en la tentación de querer eliminar uno. Y creo que no se trata de eso. Se trata de integrar en una conversación productiva, asumiendo, como creo que debemos asumir, esa auctoritas que tanto el deporte, los medios como la escuela tenemos, y otros, porque habrá que convocar a otros actores, asumiendo eso, empezar a consensuar algunos horizontes en común. Y desde ahí, seguir potenciando, seguir facilitando, seguir provocando luego el ejercicio de la libertad personal, donde cada uno enciende y apaga aquello que quiere. Muchas gracias y creo que nos vamos a volver a ver. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.